La mayoría de las personas pasan por la vida creyendo que son víctimas de las circunstancias, que deben aceptar lo que les depara la vida, que son impotentes para cambiar sus condiciones. Rezan a un Dios externo a ellos mismos. Esperan tener suerte. Esperan oportunidades y se preguntan por qué sus vidas siguen igual año tras año. Pero esta noche les digo que ustedes no son víctimas, no son impotentes, no están a merced de fuerzas externas. Sois el poder operativo de vuestro mundo y el universo debe responderos cuando aprendéis a hablar su idioma. El secreto que estoy a punto de revelaros. ¿Es vuestra imaginación Dios? No un Dios entre muchos dioses, sino el único Dios que existe. Vuestra maravillosa imaginación humana es el poder creativo del universo mismo individualizado en vosotros. Cuando imagináis, no estáis participando en fantasías ociosas. Estáis creando literalmente vuestro futuro. Estás ordenando al universo que se reorganice según tu acto imaginario. Esto no es una metáfora, no es poesía, es la verdad absoluta de la existencia. Pero debes comprender qué es realmente la imaginación. No es una mera visualización o ensoñación. La verdadera imaginación es la capacidad de asumir la sensación de que tu deseo se ha cumplido. Es la capacidad de entrar en un estado de conciencia en el que experimentas tus deseos ya realizados. Cuando puedes hacer esto completamente, cuando puedes vivir en esa suposición con tal convicción que se siente más real que tus circunstancias actuales, entonces has pronunciado la palabra creativa y el universo debe responder. Ahora, déjame explicarte cómo funciona esto. Todo lo que existe en tu mundo, todo lo que puedes ver, tocar y experimentar, existió primero como un acto imaginario en la conciencia. Tus circunstancias actuales, tus relaciones, tu salud, tu riqueza o tu falta de ella, tu vida, tu hogar, todo lo que experimentas fue primero imaginado antes de convertirse en realidad. Pero aquí está lo que la mayoría de la gente no entiende. Estás imaginando constantemente. Cada momento de cada día estás creando a través de la imaginación. La cuestión no es si estás utilizando tu imaginación, sino si la estás utilizando de forma consciente y deliberada para crear lo que quieres o de forma inconsciente para perpetuar lo que no quieres. La mayoría de las personas utilizan su imaginación en su contra. Imaginan los peores resultados posibles. Repiten una y otra vez las heridas y decepciones del pasado. Proyectan sus limitaciones actuales en el futuro. Imaginan conversaciones en las que son rechazados, situaciones en las que fracasan, circunstancias en las que se sienten impotentes. Y como la imaginación es el poder creativo, estas imaginaciones negativas se convierten en su realidad. Crean a través de su imaginación exactamente lo que no quieren, y luego se preguntan por qué sus vidas están llenas de luchas y decepciones. Pero puedes invertir este proceso. Puedes empezar a utilizar tu imaginación de forma deliberada y consciente para crear la vida que realmente deseas. Para ello, debes aprender a controlar tus conversaciones internas, disciplinando tu mente para que se centre únicamente en lo que deseas experimentar, asumiendo la sensación de que tu deseo se ha cumplido hasta que esa suposición se convierta en algo natural para ti. Te pondré un ejemplo práctico. Supongamos que deseas una mayor abundancia económica. La mayoría de las personas, cuando piensan en el dinero, inmediatamente sienten que les falta. Imaginan todas las facturas que no pueden pagar, todas las cosas que no pueden permitirse, todas las razones por las que nunca tendrán suficiente. Este sentimiento de carencia, esta suposición de pobreza, se convierte en su estado creativo, y el universo responde dándoles más experiencias de carencia y limitación. Pero si comprendes el secreto que te estoy revelando esta noche, harás algo completamente diferente. Te atreverás a asumir que ya tienes la abundancia financiera que deseas. Imaginarás cómo te sentirías al tener más que suficiente dinero para todas tus necesidades y deseos. Vivirás en esa suposición. Pensarás desde ese estado en lugar de pensar en ese estado. Imaginarás conversaciones en las que la gente te felicita por tu éxito. Sentirás la satisfacción de poder dar generosamente a los demás. Asumirás la actitud mental de alguien que tiene recursos abundantes. Al principio, tu mente racional se rebelará contra esta suposición,
te dirá que estás siendo tonto, que estás negando la realidad, que estás cayendo en ilusiones. Pero debes persistir, debes seguir viviendo en tu suposición a pesar de la evidencia de tus sentidos, a pesar de las protestas de la razón y de las opiniones de los demás. Porque la imaginación es más real que los hechos, y tu suposición, si persiste, se convertirá en tu realidad. Este es el gran secreto que ha estado oculto a plena vista a lo largo de los siglos. Se ha enseñado en las tradiciones místicas de todas las culturas, codificado en los textos sagrados de todas las religiones. Sin embargo, ha sido mal interpretado y mal entendido por aquellos que no pudieron aceptar sus implicaciones radicales. Porque si realmente entendieras que tu imaginación es Dios, que tú eres el creador de tu propia experiencia, que tienes el poder de cambiar tu vida simplemente cambiando tus suposiciones, entonces ya no dependerías de autoridades externas, ya no necesitarías sacerdotes, maestros o gurús que intercedieran por ti. Te conocerías a ti mismo como el poder operativo de tu mundo. Pero comprender esto intelectualmente no es suficiente. Debes demostrarlo a ti mismo a través de la experiencia. Debes poner a prueba este principio en el laboratorio de tu propia vida. Elige algo que desees, algo específico y definido. No algo vago como la felicidad o el éxito, sino algo concreto que puedas imaginar claramente tener, ser o experimentar. A continuación, asume que ya lo tienes. Vive con esa suposición. Piensa desde ella en lugar de sobre ella. Persiste en esta suposición independientemente de lo que te digan tus sentidos, independientemente de lo que digan los demás, independientemente de lo imposible que pueda parecer. Y esto es lo que sucederá. El universo comenzará a reorganizarse para ajustarse a tu suposición. Aparecerán oportunidades que antes no existían. Entrarán en tu vida personas que podrán ayudarte. Las circunstancias se alinearán de formas que parecerán milagrosas, pero que en realidad son el resultado natural de tu acto imaginativo. Lo que has asumido en tu imaginación se exteriorizará gradualmente en tu mundo de experiencias, pero debes estar dispuesto a vivir hasta el final. Esta es quizás la parte más difícil de entender y aceptar para la mayoría de las personas. Quieren imaginar el proceso, el cómo, los pasos entre su estado actual y el estado deseado, pero el poder creativo funciona al revés. Debes asumir la sensación de que tu deseo se ha cumplido. Debes vivir con la satisfacción de ya tener lo que deseas y dejar que el universo se encargue de los detalles de cómo se hará realidad. Esto requiere un cambio radical en la forma de pensar de la mayoría de las personas. Creen que primero deben trabajar duro, esforzarse o superar obstáculos y que entonces, con suerte, alcanzarán sus objetivos. Pero yo te digo que eso es al revés. Primero, debes asumir la sensación de haber alcanzado ya tu objetivo y luego aparecerán el trabajo, las oportunidades y las circunstancias para que así sea. No se crea a través del esfuerzo y la lucha, se crea a través de la asunción y el sentimiento. Ahora déjame abordar una preocupación que puede estar surgiendo en tu mente. Quizás estés pensando, pero seguro que no puedo simplemente imaginar lo que quiero y esperar que suceda. Debe haber límites, debe haber leyes que rijan lo que es posible y lo que no. Y tienes razón en que hay leyes, pero no son las leyes que tú crees que son. La única ley que rige la manifestación es la ley de la suposición. Todo lo que supongas que es cierto, si persistes en esa suposición, se convertirá en tu realidad. No hay otros límites excepto los que aceptas en tu propia mente. Verás, lo que llamas mundo físico no es tan sólido y fijo como parece. En realidad, es un mundo de símbolos, un reflejo de la conciencia, un espejo de tus estados internos. Cuando cambias tu estado interno, cuando cambias tus suposiciones, el mundo exterior debe cambiar para ajustarse a tu nueva realidad interna. Esto no es magia, no es sobrenatural, es el funcionamiento natural de la conciencia misma, pero debes tener cuidado con lo que asumes, porque las suposiciones son creativas, ya sean positivas o negativas, te sirvan o te limiten. Si asumes que eres desafortunado, que siempre estás luchando, que las cosas buenas les pasan a los demás pero no a ti, entonces estas suposiciones crearán experiencias que las confirmen.
Si asumes que eres afortunado, que las oportunidades te llegan fácilmente, que vives una vida encantadora, entonces estas suposiciones crearán experiencias que las confirmen. La mayoría de las personas no son conscientes de sus suposiciones. Las han heredado de su familia, su cultura, sus experiencias pasadas, y las aceptan como verdad sin cuestionarlas. Suponen que están limitados por su educación, sus antecedentes, su edad, sus circunstancias, y estas suposiciones se convierten en los muros invisibles de su prisión. Pero cuando te haces consciente de tus suposiciones, cuando te das cuenta de que puedes elegir qué suponer, entonces te liberas. Te conviertes en el arquitecto de tu propia experiencia. Por eso digo que debes renacer, no en un sentido religioso, sino en el sentido de asumir una nueva identidad, un nuevo conjunto de creencias sobre ti mismo y tus capacidades. Debes morir a tu antiguo concepto de ti mismo y resucitar como la persona que realmente quieres ser. Esta muerte y resurrección ocurre en la imaginación. Te imaginas a ti mismo como la persona que quieres ser y persistes en esta suposición hasta que se convierte en algo natural para ti. Déjame darte otro ejemplo. Supongamos que te ves a ti mismo como una persona tímida y torpe en las relaciones sociales. Este concepto de ti mismo crea experiencias que lo confirman. Evitas las situaciones sociales. Te sientes nervioso cuando conoces a gente nueva. Asumes que no le gustarás a los demás y tu comportamiento refleja estas suposiciones. Pero si comprendes el secreto que te estoy revelando, empezarás a asumir una nueva identidad. Te imaginarás a ti mismo como una persona segura y carismática. Sentirás lo que se siente al estar a gusto en situaciones sociales. Asumirás que la gente se siente atraída por ti, que tienes cosas interesantes que decir, que eres bienvenido donde quiera que vayas. Al principio esta nueva suposición te parecerá poco natural, incluso falsa. Tu antiguo concepto de ti mismo se resistirá. Pero si persistes, si sigues viviendo con esta nueva suposición, sucederá algo maravilloso. Tu comportamiento cambiará gradualmente para adaptarse a tu suposición. Te encontrarás hablando más o asumiendo riesgos sociales, relacionándote con los demás de una manera que nunca antes habías hecho. Y como actúas partiendo de una suposición diferente, la gente te responderá de manera diferente. Tu nuevo concepto de ti mismo creará nuevas experiencias que lo confirmarán. Este es el gran secreto de la transformación. No se gana confianza actuando con confianza. Se actúa con confianza asumiendo que ya se tiene confianza. No se alcanza el éxito trabajando duro para lograrlo. Se trabaja partiendo de la premisa de que ya se ha alcanzado el éxito, y el trabajo se convierte en la expresión natural de ese éxito, en lugar de en la lucha por alcanzarlo. Pero recuerda que la suposición no es un ejercicio mental, es un sentimiento. Debes sentirte como lo que quieres ser. Debes asumir el estado emocional de haber cumplido tu deseo. Por eso digo que debes vivir en el final. Debes capturar el sentimiento que tendrías si tu deseo ya fuera una realidad. Y debes vivir en ese sentimiento hasta que se convierta en tu estado natural. Y hay algo más que debes entender. No hay nadie más que cambiarte a ti mismo. El vasto mundo es una proyección de ti mismo. Cada persona en tu vida, cada situación que encuentras, cada condición que experimentas, es un reflejo de tu propia conciencia. Cuando cambias tus suposiciones, el mundo a tu alrededor debe cambiar para reflejar tu nuevo estado interior. Esto significa que no estás tratando de cambiar a otras personas o circunstancias externas. No estás tratando de manipular o controlar nada fuera de ti mismo. Simplemente estás cambiando tu propia conciencia, tus propias suposiciones, tu propio estado interior, y el mundo exterior cambia automáticamente para adaptarse a ello. Esta es la verdad más liberadora que puedes aprender, ya que significa que nunca estás a merced de las condiciones externas. Tú eres siempre el poder operativo, siempre el que tiene el control, pero este poder conlleva responsabilidad. Si eres el creador de tu experiencia, entonces debes asumir toda la responsabilidad de todo lo que ocurre en tu vida. No puedes culpar a los demás, no puedes culpar a las circunstancias, no puedes culpar a la suerte, al destino o a Dios. Todo lo que estás experimentando
es el resultado de tu propia conciencia, de tus propias suposiciones, de tus propias imaginaciones. Esto puede ser difícil de aceptar al principio, especialmente si estás pasando por situaciones difíciles o desagradables. Pero aceptar esta responsabilidad es también la clave de tu libertad, porque si tú has creado tu experiencia actual, entonces tienes el poder de crear una experiencia diferente. Ahora te preguntarás, ¿cómo aplicar este conocimiento en la práctica? ¿Cómo se cambian realmente las suposiciones? ¿Cómo se vive con la sensación de que el deseo se ha cumplido? ¿Cómo se hace que este principio abstracto funcione en la vida cotidiana concreta? La respuesta es mediante la práctica de la imaginación controlada. Cada noche, antes de dormir, cuando tu mente está naturalmente relajada y receptiva, imagina una escena que sería la consecuencia natural del cumplimiento de tu deseo. No te imagines consiguiendo lo que quieres. Imagínate que ya lo tienes. Construye una escena corta, un momento dramático breve que implique el cumplimiento del deseo, y repite esta escena una y otra vez en tu imaginación hasta que te parezca real. Por ejemplo, si deseas un ascenso en el trabajo, no te imagines pidiendo el ascenso o trabajando duro para conseguirlo. En su lugar, imagina una escena en la que ya estás en tu nuevo puesto. Quizás imagines a un compañero felicitándote por tu ascenso, o te imagines sentado en tu nueva oficina, o imagines a tu familia celebrando tu éxito. Elige una escena sencilla y hazla vívida y real en tu imaginación. La clave es sentir la realidad de la escena. Debes experimentarla como si estuviera sucediendo realmente. Debes oír las felicitaciones, sentir el apretón de manos, ver las expresiones de la gente, oler las flores y tu nuevo escritorio. Debes involucrar todos tus sentidos y emociones para que la escena sea lo más real posible. Y lo más importante, debes sentir la satisfacción, la alegría, la sensación de plenitud que acompañaría naturalmente a la realización de tu deseo. Repite este acto imaginario noche tras noche hasta que te resulte natural, hasta que ya no tengas que esforzarte por creerlo, hasta que te parezca tan real como cualquier recuerdo de algo que ya ha sucedido. Cuando llegues a este punto, cuando tu suposición se convierta en algo natural y automático, habrás impresionado a tu subconsciente con tu deseo y éste trabajará para hacerlo realidad en tu mundo exterior. Pero durante el día, también debes estar atento a tus pensamientos y sentimientos. Debes darte cuenta cuando vuelvas a caer en tus viejas suposiciones, cuando te encuentres pensando cosas que contradicen tu deseo, cuando sientas emociones que niegan que tu deseo se haya cumplido. Debes arrepentirte con suavidad, pero con firmeza, de haber prestado atención a tu nueva suposición. Debes pensar desde el estado deseado en lugar de pensar en él. Esto no siempre es fácil. Tu mente racional te presentará pruebas que contradicen tu suposición. Tus sentidos te mostrarán circunstancias que parecen demostrar que tu deseo no se ha cumplido. Otras personas pueden decirte que estás siendo poco realista o que tienes delirios, pero debes permanecer fiel a tu suposición. Debes persistir en tu acto imaginario independientemente de lo que parezca ser verdad en el mundo exterior. Recuerda, la imaginación crea la realidad, no al revés. Lo que ves en el mundo exterior es el resultado de imaginaciones pasadas. Lo que imaginas ahora está creando tu realidad futura. Así que no dejes que las circunstancias actuales te desanimen o te hagan dudar de tu suposición. Ten presente que a medida que persistas en tu nueva suposición, el mundo exterior se irá ajustando gradualmente a ella. Y aquí hay algo maravilloso. A medida que continúes viviendo en tu suposición, descubrirás que se vuelve más fácil y natural. Lo que antes requería esfuerzo y concentración se volverá automático. Te encontrarás pensando y sintiendo de forma natural desde tu estado deseado. Descubrirás que realmente te has convertido en la persona que imaginabas ser. Esta transformación no es solo mental o emocional, es una reorganización completa de todo tu ser. Tu lenguaje corporal cambiará, tus patrones de habla cambiarán, tus hábitos y preferencias cambiarán. Te convertirás literalmente en una persona diferente, alguien que atrae y experimenta de forma natural las condiciones que has asumido como verdaderas. Pero recuerda que se trata de un proceso, no de un acontecimiento.
No esperes una transformación de la noche a la mañana. Sé paciente contigo mismo mientras aprendes a dominar esta nueva forma de ser. Algunas suposiciones se manifestarán rápidamente, otras pueden llevar más tiempo. La clave es la persistencia. Nunca renuncies a tu suposición, nunca aceptes la derrota. Sigue viviendo sin importar cuánto tiempo tarde el mundo exterior en ponerse al día con tu realidad interior. Y no cometas el error de comprobar constantemente los resultados. Cuando plantas una semilla en la tierra, no la desentierras todos los días para ver si está creciendo. La plantas y la dejas crecer de forma natural. Del mismo modo, una vez que has plantado tu deseo en la conciencia a través de actos imaginativos repetidos, debes dejarlo crecer. Confía en el proceso. Ten claro que tu suposición está funcionando incluso cuando no ves pruebas de ello en el mundo exterior. Habrá momentos en los que dudarás, momentos en los que te preguntarás si todo esto es solo una ilusión, momentos en los que las pruebas de tus sentidos parecerán contradecir tu suposición. Esto es natural y previsible, pero estos momentos de duda son pruebas de tu fe, son oportunidades para fortalecer tu convicción. Cuando surja la duda, no luches contra ella. Simplemente vuelve a tu acto imaginario, vuelve a sentir la realidad de tu deseo cumplido. Recuérdate que la imaginación es la única realidad y que tu suposición, en la que persistes, debe manifestarse en tu mundo. Verás, lo que te estoy enseñando no es el pensamiento positivo ni el poder de la creencia. Esos son sustitutos débiles de la realidad. Lo que te estoy enseñando es el poder creativo de la suposición. Cuando realmente supones que algo es cierto, no necesitas creerlo porque lo sabes. No necesitas ser positivo al respecto porque estás seguro de ello. No necesitas afirmarlo porque lo vives. Esta certeza, este conocimiento, este vivir desde tu suposición es lo que hace que el universo responda. No es tu esperanza, tu deseo o tu voluntad lo que crea. Es tu suposición, tu aceptación, tu dar por sentado lo que crea. Cuando puedes asumir que tu deseo ya se ha cumplido con la misma naturalidad con la que asumes que tu nombre es el que es, entonces has dominado el secreto de la creación. Y una vez que dominas este secreto con un deseo, puedes aplicarlo a cualquier área de tu vida. Puedes asumir una salud perfecta y experimentar la curación. Puedes asumir relaciones amorosas y atraer a personas maravillosas a tu vida. Puedes asumir el éxito profesional y encontrar oportunidades que se abren ante ti. Puedes asumir la abundancia financiera y descubrir fuentes de ingresos que nunca imaginaste. No hay límites a lo que puedes crear a través del poder de la suposición, excepto los límites que aceptas en tu propia mente. Pero este gran poder conlleva una gran responsabilidad. Úsalo con sabiduría. Úsalo para el bien. Recuerda que, al crear tu propia realidad, también estás contribuyendo a la realidad colectiva de la humanidad. Lo que asumes para ti mismo afecta no solo a tu propia vida, sino a la vida de todos los que te rodean. Así que asume lo mejor no solo para ti, sino también para los demás. Vive con la creencia de que el mundo se está convirtiendo en un lugar mejor, que la humanidad está evolucionando hacia un mayor amor y comprensión, que la paz y la prosperidad son posibles para todos. No estás separado del universo, eres el universo individualizado. Cuando aprendes a hacer que el universo te responda, no estás manipulando una fuerza externa, simplemente estás aprendiendo a dirigir conscientemente el poder creativo que siempre has tenido. Estás aprendiendo a ocupar el lugar que te corresponde como poder operativo de tu mundo. Así que te dejo esta noche con este reto. Elige una cosa que desees de verdad. Hazla específica y definida. Luego asume que ya la tienes. Vive con esa suposición. Piensa desde ella. Siéntela. Actúa desde ella. Persiste en ella independientemente de las apariencias. Y demuéstrate a ti mismo la verdad de lo que te he dicho esta noche. El secreto para cambiar tu vida es hacer que el universo responda, y el universo responde a las suposiciones. Tu maravillosa imaginación humana, cuando está disciplinada y dirigida, es la fuerza más poderosa de la creación. Úsala conscientemente, úsala deliberadamente, úsala persistentemente y descubrirás que eres, en efecto, el amo de tu destino, el capitán de tu alma,
el creador de tu destino. Esto no es teoría, esto no es filosofía, esto es misticismo práctico. Así es como funciona la creación. Este es el secreto que se ha ocultado a las masas, pero que se ha revelado a aquellos que tienen ojos para ver y oídos para oír. Esta noche lo han oído. Ahora vayan y demuéstrenlo con su propia experiencia. Hagan que el universo les responda, asumiendo que ya lo ha hecho. El universo, este vasto poder inteligente que nos rodea, que vive en nosotros, que nos responde a nuestros deseos. Y, sin embargo, esta es la verdad más liberadora que jamás encontrarán, porque revela la ley real que da forma a vuestro mundo, la falacia del deseo. Pero Neville, diréis, me han enseñado que debo desear las cosas intensamente para atraerlas. Esto, queridos amigos, es la primera ilusión que debemos disipar. El deseo, por su propia naturaleza, es una admisión de carencia. Cuando decís quiero, estáis declarando al universo que no tenéis. Y el universo, que es el espejo perfecto de la conciencia, refleja precisamente ese estado de no tener. Considera por un momento lo que realmente implica la palabra querer. Querer es carecer, es permanecer en un estado de ausencia mirando hacia afuera, hacia algo que no posees, y mientras permaneces firmemente en esta conciencia de ausencia, la ley, que no hace acepción de personas, solo puede seguir proporcionándote experiencias que coincidan con esta conciencia de carencia. Conocí a un hombre en Nueva York que durante años proclamó su deseo de abundancia financiera. Todos los días afirmaba, quiero riqueza, quiero estar libre de deudas. Sin embargo, año tras año, su situación financiera se deterioraba. Un día, desesperado, vino a mí y le compartí lo que ahora comparto con ustedes. El universo no le estaba fallando. Estaba respondiendo con perfecta precisión a su conciencia de querer, de ausencia, de carencia. El estado al que responde el universo. Si el universo no responde al deseo, ¿a qué responde? Responde infaliblemente a tu estado de ser, a lo que afirmas ser en lo más profundo de tu conciencia. Al universo no le importa lo que quieres, solo le importa lo que eres. Cada momento de tu existencia ocupas un estado. Estos estados son innumerables, pero en este preciso momento estás en un estado. Puede ser un estado de salud o enfermedad, riqueza o pobreza, amor o soledad. Y el universo, con precisión matemática, te entrega experiencias que corresponden a ese estado. Yo soy, estas dos palabras son las más poderosas de toda la existencia. Lo que sigue a yo soy da forma a tu realidad. Cuando declaras estoy enfermo, el universo no analiza si deseas la enfermedad, simplemente te devuelve experiencias que coinciden con esa declaración. Cuando declaras soy rico, incluso si tu cuenta bancaria parece vacía, estás pasando a un estado al que el universo debe responder. Lo que muchos no se dan cuenta es que no es necesario esperar a que haya pruebas externas para afirmar un nuevo estado de ser. De hecho, las pruebas solo seguirán tu suposición previa. Como te he dicho una y otra vez, la imaginación crea la realidad, pero no es lo que imaginas como algo lejano o separado de ti mismo, es lo que imaginas que eres. El sentimiento que le pido al secreto. Mi querido público, aquí nos acercamos al meollo de la cuestión. El universo no responde a tus pensamientos ni a tus palabras, ni siquiera a tus declaraciones ocasionales. Responde a tus sentimientos constantes, a tu estado emocional, al estado de ánimo que impregna tu ser. Los sentimientos son el lenguaje del alma, son la verdadera comunicación entre tú y el poder divino que da forma a tu mundo. Cuando te sientes rico, eres rico en conciencia, y el universo debe responder a este estado. Cuando os sentís amados, sois amados en vuestra conciencia, y vuestro mundo se remodela para reflejar esta verdad. Recuerdo a una joven que asistía a mis conferencias en Los Ángeles. Durante años había estado buscando una relación amorosa, pasando de un encuentro decepcionante a otro. Quiero ser amada, decía con lágrimas en los ojos, y sin embargo, día tras día, caminaba por el mundo con la sensación de no ser amada, de no ser deseada. Le aconsejé que dejara de desear y que, en su lugar, asumiera el sentimiento de ser profundamente amada. Antes de dormir esta noche, le dije, siente el calor de unos brazos amorosos que te rodean.
Siente la certeza absoluta de que eres amada más allá de toda medida. Siguió esta instrucción no solo una vez, sino noche tras noche. En un mes, todo su comportamiento había cambiado. Ya no se movía por el mundo como alguien que buscaba amor, sino como alguien que sabía que era amada. Y como siempre ocurre, cuando uno asume un nuevo estado, su realidad externa se reorganiza para ajustarse a su conocimiento interior. La relación amorosa que había buscado apareció en su vida aparentemente por casualidad, pero perfectamente alineada con la ley, viviendo desde el final. Si el universo responde a tu estado de ser, entonces el gran secreto de la manifestación es asumir el estado de tu deseo cumplido. A esto me refiero cuando hablo de vivir desde el final. Cuando vives desde el final, no miras hacia un futuro deseado. Lo experimentas como un hecho presente en tu imaginación. Y la imaginación, cuando se une al sentimiento, es la sustancia misma de la información de la realidad. Piensa en ello. Cada invento, cada edificio, cada obra de arte existió primero en la imaginación de alguien antes de manifestarse en el mundo físico. Los hermanos Wright imaginaron el vuelo humano antes de crear el primer avión. Miguel Ángel vio a David dentro del mármol antes de que su cincel tocara la piedra. De la misma manera, la vida que deseas ya existe en potencia, esperando que asumas su realidad y tu conciencia. El universo no necesita crearla de nuevo, solo necesita mover las piezas existentes de tu vida para que coincidan con tu convicción interior. Conocí a un médico que soñaba con abrir una clínica para atender a quienes no podían pagar la atención médica. Durante años decía, quiero abrir mi clínica. Sin embargo, siguió con su práctica convencional. Cuando comprendió el principio que estoy compartiendo con ustedes esta noche, comenzó a asumir el estado de estar ya dirigiendo la clínica de sus sueños. Cada noche, antes de dormir, imaginaba que entraba por las puertas de su clínica. Sentía la satisfacción de tratar a los pacientes independientemente de su capacidad de pago. Escuchaba sus palabras de gratitud, experimentaba la realización del propósito de su vida no como un acontecimiento futuro, sino como una realidad presente. En 6 meses, una serie de acontecimientos aparentemente inconexos llevaron a la realización de este sueño. Se liberó un edificio precisamente en el lugar que había imaginado. La financiación apareció de fuentes inesperadas. Una empresa que estaba renovando su equipo donó material médico. El universo no respondió a sus años de deseo. Respondió inmediatamente cuando asumió el estado de ser ya lo que deseaba ser. El LIS es impersonal. Amigos míos, debo enfatizar que la ley de la que hablo es totalmente impersonal. No juzga si tus deseos son nobles o innobles, espirituales o materiales. Simplemente responde al estado en el que te encuentras. Por eso encontrarás tanto santos como criminales que comprenden la ley y la utilizan eficazmente. El santo asume el estado de comunión con Dios y experimenta revelaciones divinas. El criminal asume el estado de robo exitoso y encuentra oportunidades para obtener ganancias ilícitas. La ley en sí misma es neutral. Es la conciencia del individuo la que determina cómo funcionará la ley en su experiencia personal. No estoy sugiriendo que utilicéis este conocimiento con fines cuestionables. Simplemente estoy ilustrando que el universo no emite juicios morales sobre vuestros deseos. Simplemente os refleja el estado que habéis elegido ocupar. Esta comprensión debería liberaros de cualquier creencia persistente de que debéis ser dignos de vuestros deseos. La única dignidad requerida es tu voluntad de asumir el estado del deseo cumplido. El universo no responde a tu dignidad, responde a tu conciencia. El sábado, descansando sobre la suposición. Habiendo reconocido que el universo no responde a tu deseo, sino a tu estado de ser, surge naturalmente la pregunta: ¿cómo mantenemos el estado deseado el tiempo suficiente para que se convierta en nuestra realidad física? La respuesta se encuentra en lo que las escrituras antiguas llaman el sábado. El sábado no es simplemente un día de la semana, es un estado de conciencia. Es ese momento en el que descansas de tus labores sabiendo que lo que has estado buscando ya es tuyo en tu conciencia. Cuando Dios completó la obra de la creación, descansó sabiendo que había terminado. De la misma manera,
Una vez que has asumido el estado de tu deseo cumplido, debes descansar en esa suposición, sabiendo que el trabajo está completo en el nivel de la conciencia y que su manifestación física está asegurada. Este descanso no es inactividad. Seguirás realizando tus tareas diarias, pero lo harás desde un nuevo estado de ser, llevando dentro de ti la tranquila confianza de que lo que has asumido en tu conciencia debe, por ley, convertirse en tu experiencia física. A menudo he contado la historia de un hombre que deseaba un ascenso en su empresa. Durante meses había sido pasado por alto, a pesar de sus cualificaciones. Cuando aprendió este principio, comenzó a asumir la sensación de ocupar ya el nuevo puesto. Mentalmente, escuchaba las felicitaciones de sus colegas. Sentía la satisfacción de la mayor responsabilidad y la compensación. Una vez asumido este estado, se relajó en su suposición. No buscaba ansiosamente señales de su ascenso. No hablaba repetidamente de su deseo con sus compañeros. Simplemente sabía con una convicción inquebrantable que en su conciencia el ascenso ya era suyo. 2 semanas más tarde, fue llamado al despacho de su superior, quien le informó de que, debido a una reorganización de la empresa, se había creado un nuevo puesto que se ajustaba perfectamente a sus habilidades y le ofrecía un ascenso aún mayor del que había imaginado. El universo no había respondido a su deseo, sino a su ser, el poder creativo de la revisión. Hay momentos, queridos amigos, en los que, a pesar de nuestros mejores esfuerzos, nos encontramos atrapados en situaciones indeseables. Quizás hemos vivido durante tanto tiempo con la conciencia de una enfermedad, de dificultades económicas o de relaciones inestables que nos parece imposible asumir un nuevo estado. En esos momentos, podemos emplear la poderosa técnica de la revisión. La revisión es el arte de reimaginar acontecimientos pasados para alinearlos con nuestro estado deseado. No se trata de una mera ilusión o de negar la realidad. Es una reestructuración consciente de nuestra relación con el pasado. Piensa que lo que llamamos pasado solo existe en nuestra memoria. Y la memoria no es fija, es fluida, está sujeta a una reinterpretación constante. Al revisar nuestros recuerdos, alteramos los cimientos sobre los que se sustenta nuestro estado actual. Recuerdo a una mujer que había tenido una amarga discusión con su hermana, lo que provocó años de distanciamiento. El recuerdo de esa discusión envenenaba sus pensamientos y la mantenía en un estado de resentimiento y pérdida. Cuando aprendió el principio de la revisión, comenzó cada noche a reimaginar esa conversación crucial. En su imaginación, sustituyó las palabras duras por expresiones de comprensión. Sintió la calidez de la reconciliación en lugar del frío del rechazo. Noche tras noche, revisó ese recuerdo hasta que la nueva versión le pareció más real que la experiencia original. Al cabo de un mes, recibió una carta de su hermana en la que le expresaba su deseo de sanar su relación. El universo no respondió a los hechos históricos, sino al estado de conciencia revisado de la mujer. El poder de tus suposiciones. Amigos míos, profundicemos en lo que realmente da forma a vuestra realidad. Vuestras suposiciones, incluso aquellas de las que no sois conscientes, se proyectan constantemente en vuestra experiencia. Estas suposiciones no son meros pensamientos, son convicciones profundamente arraigadas sobre vosotros mismos y el mundo que colorean vuestra percepción y atraen experiencias correspondientes. Muchos pasan por la vida sin examinar nunca sus suposiciones fundamentales. Asumen que la vida es difícil, que las personas no son dignas de confianza, que el éxito es para unos pocos, afortunados o que el amor es efímero, y mientras se aferran a estas suposiciones, la ley les proporciona fielmente experiencias que las confirman. Conocí a un hombre de negocios que, a pesar de su inteligencia y ética de trabajo, se veía envuelto repetidamente en negocios fallidos. Cuando examinamos sus suposiciones, descubrimos que en lo más profundo de su conciencia se encontraba la convicción de que el éxito requiere esfuerzo y que todo lo que se consigue fácilmente no tiene verdadero valor. Con este entendimiento, ¿es de extrañar que el universo le presentara una dificultad tras otra? No estaba experimentando estas dificultades porque el universo fuera indiferente a sus deseos. Las experimentaba
porque el universo respondía perfectamente a sus suposiciones sobre la naturaleza del éxito. Una vez que reconoció estas suposiciones ocultas, comenzó a trabajar deliberadamente para asumir lo contrario. El éxito fluye hacia mí con facilidad, afirmaba antes de dormir. Mi prosperidad beneficia a todos los que me rodean. A medida que persistía en estas nuevas suposiciones, sus circunstancias externas se transformaron gradualmente para adaptarse a su qué-vas interior, el acto imaginario. Entonces, ¿cómo podemos pasar eficazmente de nuestro estado actual al estado deseado? A través de lo que yo llamo el acto imaginario, un ejercicio deliberado de la conciencia en el que dejamos de lado temporalmente la realidad física y nos sumergimos en la realidad que deseamos experimentar. Acto imaginario no es soñar despierto ni fantasear ociosamente. Es un uso controlado y deliberado de la imaginación para crear una experiencia sensorial rica en la que se cumple tu deseo. Durante el acto imaginario, cierras temporalmente la puerta al mundo de los sentidos y te abres al mundo de las posibilidades infinitas. Para que este ejercicio sea eficaz, debe incluir detalles sensoriales. Si deseas una nueva casa, no basta con verla. Debes sentir el pomo de la puerta en tu mano, oír tus pasos en el suelo, oler el aire fresco, tocar la textura de las paredes. Debes ocupar la escena como si estuviera físicamente presente. El poder del acto imaginario no reside en su duración, sino en su intensidad. Un solo momento de inmersión completa en la sensación de que el deseo se ha cumplido puede ser más eficaz que horas de visualización a medias. La clave es lograr lo que yo llamo la sensación de realidad. Ese momento en el que tu experiencia imaginativa se siente tan sólida y sustancial como cualquier experiencia física. Enseñé este principio a un joven artista que había luchado durante años para que su trabajo fuera reconocido. Cada noche realizaba un acto imaginario en el que se situaba en una galería rodeado de sus cuadros. Escuchaba palabras específicas de aprecio de los asistentes. Sentía la tranquila satisfacción del reconocimiento artístico. En 3 meses, fue invitado a participar en una exposición colectiva en esa prestigiosa galería. El mismo reconocimiento que había estado imaginando. El universo no respondió a sus años de deseo de reconocimiento, sino a su suposición de que ya lo había recibido, la lola de la cosecha idéntica. Existe un principio articulado en diversas tradiciones espirituales que dice que se cosecha lo que se siembra. Prefiero pensar en ello como la ley de la cosecha idéntica. Todo lo que se siembra en la conciencia, a través de supuestos, sentimientos y actos imaginarios coherentes, acabará floreciendo en experiencias externas correspondientes. Esta ley funciona con precisión matemática. Si se siembra maíz, no se puede cosechar trigo. Si se siembran supuestos de carencia, no se puede cosechar abundancia. Si se siembran sentimientos de indignidad, no se pueden cosechar experiencias de valoración y aprecio. Muchos malinterpretan este principio y creen que si tienen pensamientos positivos de vez en cuando, mientras mantienen una conciencia de limitación, de alguna manera obtendrán resultados positivos. Pero los pensamientos ocasionales tienen poco poder frente a las suposiciones profundamente arraigadas que rigen tu sentido básico de identidad y posibilidad. No es lo que piensas de vez en cuando, sino lo que asumes constantemente, que eres lo que crea tu realidad. Tu cosecha siempre será idéntica a las semillas que has plantado en tu conciencia. Recuerdo a una profesora que acudió a mí desesperada por sus alumnos revoltosos. Quiero que sean respetuosos y participativos, me dijo. Sin embargo, cada día entraba en el aula asumiendo que habría conflictos y resistencia. Su conciencia estaba llena de semillas de lucha en el aula. Le aconsejé que plantara nuevas semillas para asumir que sus alumnos eran capaces, estaban interesados y tenían una inclinación natural hacia el orden. Antes de cada clase, debía imaginar la sensación de enseñar a alumnos participativos y respetuosos. Sentiría la satisfacción de un intercambio educativo significativo. En pocas semanas, el ambiente en su clase se transformó. El universo no respondió a su deseo de que sus alumnos se comportaran mejor, sino a su suposición de que ya estaba experimentando interacciones ideales en el aula. Persistencia hasta que se convierta en algo natural. Queridos amigos,
La transición de un estado a otro rara vez es instantánea en su manifestación física. Aunque el cambio de conciencia puede ocurrir en un instante, la reorganización de tus circunstancias externas suele desarrollarse a lo largo del tiempo. La clave para una manifestación exitosa es la persistencia, no la persistencia forzada, de obligarse a creer algo en contra de toda evidencia, sino la persistencia natural que proviene de conocer la ley y confiar en su funcionamiento. Cuando asumes por primera vez un nuevo estado, puede parecer artificial, como llevar ropa que no te queda bien, pero con una atención constante para mantener este estado en la conciencia, con el tiempo, se convierte en tu concepto natural de ti mismo. Cuando se alcanza esta naturalidad, la manifestación de tu deseo está asegurada. He observado que muchos abandonan su trabajo imaginativo demasiado pronto. Asumen el estado del deseo cumplido durante unos días, no ven pruebas físicas inmediatas y concluyen que el principio no funciona. Lo que no se dan cuenta es que la manifestación sigue un periodo de gestación natural. Al igual que una semilla plantada en la tierra necesita tiempo para germinar y crecer, había un vendedor que soñaba con duplicar sus ingresos. Siguiendo estos principios, asumió el estado de estar ya ganando la cantidad deseada. Durante semanas, mantuvo esta suposición sin ver ningún cambio en sus cheques de comisiones. Otros menos decididos habrían abandonado la práctica, pero él persistió. En la 9ª semana le ofrecieron un puesto como jefe de un equipo de vendedores, un cargo que le permitía duplicar con creces sus ingresos. El universo había estado respondiendo a su suposición todo el tiempo, reorganizando las circunstancias de formas que él no podía haber previsto para cumplir la esencia de su deseo. La diferencia entre desear y asumir. Al acercarnos al final de nuestro debate, debo hacer hincapié en la diferencia crucial entre desear algo y asumirlo como un hecho en la conciencia. Esta diferencia marca la diferencia entre quienes utilizan la ley con éxito y quienes permanecen perpetuamente decepcionados. Desear sitúa tu deseo en un futuro imaginario que nunca llega. Mantiene la separación entre tú y tu deseo. Algún día, el que desea dice, tendré lo que quiero, y con esta declaración se aseguran de que su deseo permanezca para siempre lejano. Asumir, por el contrario, colapsa el tiempo. Trae tu deseo al momento presente como un hecho consumado. Ahora soy lo que deseo ser, declara quien asume. Y con esta declaración se unen con su deseo, convirtiéndose en su conciencia en lo que buscan ser en su experiencia. El universo no responde a tus deseos, responde a tus suposiciones. No te da lo que quieres, te da lo que eres. El gran secreto, entonces, es asumir que eres lo que buscas y a partir de esta suposición, vivir y actuar como si ya lo fueras. Conocí a una mujer que deseaba reconciliarse con su hijo distanciado. Durante años había intentado restablecer el contacto, enviándole cartas y mensajes que no obtenían respuesta. Cuando aprendió estos principios, cesó en sus esfuerzos externos y se centró en asumir el estado de ya tener una relación amorosa con su hijo. Cada noche, antes de dormir, imaginaba una escena que implicaba su reconciliación. Sentía la alegría de haber recuperado la conexión. Oía su voz expresándole amor y perdón. Persistió en esta práctica, transfiriendo su energía de desear una reconciliación futura a experimentar una armonía presente. En 2 meses recibió una llamada de su hijo, la primera en más de 3 años. La conversación condujo a un encuentro que llevó a la sanación de su relación. El universo no respondió a su deseo de reconciliación, sino a su suposición de que era un hecho consumado, viviendo en un estado de abundancia. Amigos míos, al concluir este debate, quiero abordar el deseo más común expresado por quienes asisten a mis conferencias. El deseo de mayor abundancia, prosperidad y libertad financiera. Muchos abordan este deseo desde una conciencia de carencia. Ven el dinero como algo externo a ellos mismos, por lo que deben luchar para conseguirlo. Creen que hay una cantidad limitada de riqueza y que deben competir con los demás para asegurarse su parte. Y mientras mantienen esta conciencia, el universo les proporciona fielmente experiencias de dificultades económicas y limitaciones. La verdad es que la abundancia no es algo que se obtiene, es un estado en el que se encuentra. Cuando vives en un estado de abundancia,
Te experimentas a ti mismo conectado con la fuente infinita del universo. Sabes con una convicción inquebrantable que todas tus necesidades se satisfacen no a partir de una fuente externa limitada, sino de la fuente ilimitada que hay en tu interior. Desde este estado, actúas no por desesperación, sino por inspiración. Tomas decisiones no por miedo, sino por una sensación de seguridad y posibilidad. Y a medida que vives desde este estado, el universo se reorganiza para reflejar tu conciencia de abundancia. Recuerdo a una mujer que había vivido durante años con ansiedad financiera, preocupada constantemente por pagar sus facturas. Cuando aprendió estos principios, comenzó a vivir desde el estado de abundancia. Cada noche se dormía sintiendo el alivio y la gratitud de tener más que suficiente. Durante el día, caminaba por el mundo con esta sensación de abundancia, independientemente del saldo de su cuenta bancaria. En 3 meses, aparecieron en su vida oportunidades para aumentar sus ingresos. Una habilidad que había desarrollado como hobby se convirtió en la base de un negocio rentable. Una inversión que había hecho años atrás aumentó repentinamente de valor. El universo respondió no a su deseo de abundancia, sino a su abundancia en la conciencia. La última palabra, fe en la ley. Esta noche hemos avanzado mucho explorando la profunda verdad de que el universo no responde a tus deseos, sino a tu estado de ser. Para concluir, me gustaría dejaros con una última reflexión sobre el papel de la fe en la aplicación de esta ley. La fe en el contexto de la manifestación no es una creencia ciega en algo para lo que no hay pruebas. Es la convicción que nace de comprender que la ley opera con precisión matemática. Es la certeza de que cuando asumes un estado de conciencia, el universo debe proporcionarte experiencias que coincidan con ese estado. Esta fe no es algo que debas esforzarte por alcanzar. Surge de forma natural de la comprensión intelectual y experiencial de la ley. Cuanto más observas la ley en funcionamiento en tu propia vida, más fuerte se vuelve tu fe hasta que se transforma en conocimiento. Empieza esta noche a practicar lo que has aprendido. Elige un deseo que, hasta ahora te haya sido imposible alcanzar. En lugar de desearlo, asume el estado de poseerlo ya. Crea una escena imaginaria que implique este cumplimiento. Siente la realidad de esta escena. Duerme en este estado. Mantén esta suposición durante las horas en que estés despierto y observa cómo el universo, con perfecta fidelidad, remodela tu mundo exterior para que coincida con tu convicción interior. Recuerda siempre que al universo no le importa lo que tú quieres, le importa lo que tú eres. Asume que eres lo que buscas y por ley debes convertirte en ello en la experiencia. Mis queridos amigos, ha sido un honor compartir estos principios con vosotros esta noche. Que los utilicéis sabiamente para crear una vida llena de satisfacción, alegría y servicio a vuestros semejantes, porque al final, el mayor uso de esta ley no es simplemente adquirir posesiones, sino convertirte en la expresión más plena de tu potencial moribundo. Id ahora con la confianza de que el poder que da forma a las vidas del mundo está dentro de vosotros, respondiendo siempre a vuestra conciencia. El universo espera vuestras órdenes, entregadas no a través del deseo ni de la súplica, sino a través de la tranquila asunción de que ya sois lo que deseáis ser. Muchos de vosotros estáis aquí sentados esta noche, atrapados en estados de espera, esperando una mejor salud, esperando la abundancia económica, esperando que el amor entre en vuestra vida, esperando el reconocimiento, esperando la paz mental. Pero os digo que esperar es la antítesis de la creación, en el reino de la imaginación, que es el reino de Dios, porque Dios y vuestra maravillosa imaginación humana son uno, y allí tampoco hay espera, solo existe el eterno ahora. Examinemos las palabras de las Escrituras, porque todas las Escrituras son un drama psicológico que tiene lugar en lo más profundo de vuestro ser. En el libro del Apocalipsis leemos: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él y él conmigo. Esta puerta no es una entrada física, sino la puerta de vuestra conciencia. Vuestro milagro está llamando ahora mismo, pidiendo entrar en vuestro mundo. ¿Lo dejaréis entrar? El gran error que comete la humanidad es creer que los milagros son acontecimientos externos
que nos suceden a través de alguna fuerza ajena a nosotros mismos. Esta es la gran ilusión. La verdad absoluta que os estoy revelando esta noche, es que los milagros no son acontecimientos externos, sino suposiciones internas. Cuando asumís la sensación de que vuestro deseo se ha cumplido, cuando vivís desde el final como si vuestro deseo fuera ya un hecho consumado, estáis realizando el mayor milagro. Recuerdo a una señora que acudió a mí sumida en la desesperación. Llevaba 15 años separada de su hijo. Las batallas legales, la distancia geográfica y las disputas familiares habían creado lo que parecía una barrera insuperable entre ellos. Había intentado todo lo que el mundo exterior le ofrecía: abogados, mediadores, cartas, llamadas telefónicas, pero todo fue en vano. Entonces descubrió este principio. En lugar de quedarse en el estado de separación que solo perpetuaba esa realidad, comenzó a dormir cada noche, asumiendo que su hijo había vuelto a su vida. Se dormía sintiendo la alegría de su reencuentro, escuchando su voz, sintiendo su abrazo. En 3 semanas, tras 15 años de separación, sonó su teléfono. Era su hijo, que llamaba desde un pueblo cercano para preguntarle si podía ir a verla. El puente externo se construyó porque primero se había establecido el puente interno en su imaginación. Así es como llegará tu milagro, no luchando contra las circunstancias actuales, ni forzando acontecimientos externos, sino asumiendo en lo más profundo de tu conciencia que ya eres lo que deseas ser, porque la conciencia es la única realidad y todo lo demás es solo su sombra. A muchos de vosotros se os ha enseñado a creer que vuestros deseos son demasiado grandiosos, que debéis ser prácticos, razonables y conformaros a las limitaciones del mundo que os rodea. Esta es la mayor mentira que se ha perpetuado jamás sobre la humanidad. La verdad es que vuestra conciencia no conoce limitaciones, y el milagro que buscáis solo está limitado por vuestra capacidad para imaginarlo como real. La Biblia nos dice: todo es posible para el que cree. Pero, ¿qué significa creer? No significa aceptar intelectualmente algo como verdadero. La verdadera creencia es la aceptación completa de tu deseo como un hecho ya existente. Es cuando tu conversación interior y tus estados emocionales están en completa alineación con tu deseo cumplido. Cuando realmente crees, dejas de intentar que las cosas sucedan porque en tu conciencia ya han sucedido. Quiero que comprendas algo fundamental sobre la naturaleza de tu milagro. El intervalo de tiempo entre tu suposición y su manifestación física es simplemente un recurso de tu mundo tridimensional. En la 4ª dimensión, de la conciencia, donde reside tu imaginación, tu milagro ya existe en su totalidad. La apariencia del tiempo es simplemente el movimiento de los acontecimientos a través de la pantalla de tu mundo tridimensional. Muchos de vosotros os rendís justo antes de que vuestro milagro se manifieste físicamente. Plantáis la semilla en la conciencia, asumiendo la sensación de que vuestro deseo se ha cumplido, pero luego la desenterráis repetidamente para ver si está creciendo. Ningún agricultor esperaría una cosecha desenterrando continuamente sus semillas para comprobar su progreso. Del mismo modo, debes permitir que tu subshan eche raíces en el primer suelo de tu conciencia sin interferencias. Permíteme compartir contigo otro principio que es crucial para la manifestación de tu milagro. Aquello en lo que te enfocas se expande. Si te enfocas en la ausencia de tu deseo, en la carencia, en la espera, en el no tener, entonces ese estado de conciencia se expandirá y perpetuará. Pero si te enfocas en la presencia de tu deseo, en la sensación de tenerlo ahora, ese estado se expandirá y se exteriorizará en tu mundo. Hay una historia en la Biblia sobre una mujer con un problema de hemorragia que tocó el borde del manto de Jesús y fue sanada al instante. Jesús le dijo: «Tu fe te ha salvado». Ahora bien, ¿quién es este Jesús de la historia? Es tu maravillosa imaginación humana. Y la fe de la mujer no era una esperanza pasiva de que algún día se curaría. Era una suposición activa de que al tocar el manto, al entrar en contacto con el poder de la imaginación, se curaría en ese mismo instante. Y así fue. Tu milagro funciona según el mismo principio. Requiere tu suposición activa, tu convicción absoluta de que se ha cumplido.
El mundo puede presentarte 1000 razones por las que tu deseo no puede cumplirse. Las circunstancias pueden parecer contradictorias con la posibilidad de tu milagro. La gente puede desanimarte con su pensamiento limitado, pero yo te digo con absoluta autoridad que todas las pruebas externas son solo el producto de suposiciones pasadas. No tienen poder para impedir que nuevas suposiciones remodelen tu mundo. No te desanimes por las apariencias. Las apariencias son sombras, mientras que tu conciencia es la sustancia. Como dice Neville, el secreto de la manifestación no reside en manipular las sombras, sino en cambiar la sustancia de la que se proyectan. Cuando cambias tu concepto de ti mismo, cuando asumes un nuevo estado de conciencia, las sombras deben adaptarse. Ahora hablemos de la persistencia. Muchos de vosotros estáis a punto de rendiros. Habéis intentado aplicar estos principios, pero aún no habéis visto la evidencia física de vuestros deseos. Quizás incluso hayáis llegado a la conclusión de que estos principios no funcionan para vosotros. Déjame decirte por qué esta conclusión es falsa y por qué debes persistir. La ley de la asunción es solo eso, una ley. Es tan consistente e inquebrantable como la ley de la gravedad. No funciona a veces y falla otras. Siempre está operando, seas consciente de ello o no. Si tu deseo aún no se ha manifestado, no es porque la ley haya fallado, es porque aún no has asumido plenamente la conciencia de tener tu deseo. Es posible que aún existan suposiciones contradictorias operando bajo la superficie de tu conciencia. Recuerda las palabras de las Escrituras, que la paciencia haga su obra perfecta para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. La paciencia en este contexto no significa esperar pasivamente a que algo suceda. Significa mantener tu suposición independientemente de las apariencias hasta que se haya construido el puente de incidencia que conduce al banquete dentro de la manifestación de tu deseo. Hay un momento perfecto para la exteriorización de tus deseos, un momento divino que el intelecto humano no puede calcular. Este momento divino no está determinado por un reloj externo, sino por la saturación completa de tu conciencia con el sentimiento de que tu deseo se ha cumplido. Cuando ya no haya ningún conflicto en tu mente, cuando hayas aceptado completamente tu deseo como un hecho consumado, entonces el milagro deberá producirse. He visto a innumerables personas que estaban a punto de rendirse, que lo habían intentado todo y estaban dispuestas a abandonar sus sueños, solo para descubrir que su milagro estaba a la vuelta de la esquina. Si se hubieran rendido, nunca habrían sido testigos de la manifestación que ya estaba en marcha. Piensa en Elías en la Biblia, que rezó para que lloviera durante una sequía devastadora. Después de su oración, envió a su sirviente a mirar hacia el mar en busca de cualquier señal de lluvia. El criado regresó 6 veces diciendo que no había nada, pero a la 7ª vez, informó de que veía una pequeña nube del tamaño de la mano de un hombre que se elevaba sobre el mar. De esa pequeña nube cayó un aguacero torrencial que puso fin a la sequía. Tu milagro puede comenzar como una pequeña nube en el horizonte, un sutil cambio en las circunstancias, una llamada telefónica inesperada, un encuentro fortuito, una nueva idea. No desprecies estos pequeños comienzos, porque son la primera prueba física del enorme cambio que ya se ha producido en tu conciencia. Cuando Jesús se presentó ante la tumba de Lázaro, que llevaba 4 días muerto, no rezó para que Lázaro resucitara. En lugar de eso, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Dio las gracias antes de que hubiera ninguna prueba física del milagro. Este es el secreto de dar gracias por adelantado. Cuando das gracias por tu milagro, como si ya hubiera ocurrido, estás estableciendo en tu conciencia la condición misma que se objetivará en tu mundo. Exploremos otra dimensión de este principio. Muchos de vosotros creéis que vuestro milagro requiere la cooperación de personas específicas o la disposición de circunstancias particulares. Pensáis que si vuestro jefe os diera ese ascenso, si esa persona os amara, o si el mercado cambiara a vuestro favor. Pero esto es malinterpretar la naturaleza de la creación. Tu conciencia no depende de ninguna condición externa para su poder creativo. Cuando asumes el sentimiento de que tu deseo se ha cumplido,
todo el universo se reorganiza para hacer realidad esa suposición. Las personas, las circunstancias, los acontecimientos, todos son meros instrumentos para la exteriorización de tus suposiciones. No tienen poder para iniciar causas, solo pueden reflejar las causas que tú has iniciado en tu propia conciencia. Este principio elimina todo sentido de dependencia y victimismo. No estás a merced de las decisiones de los demás ni de las condiciones externas. Tú eres el poder opinante en tu vida, y todo el mundo objetivo es el servidor de tus suposiciones. Recuerdo a un caballero al que las autoridades médicas le dijeron que tenía una enfermedad incurable que empeoraría progresivamente. Los expertos no le dieron ninguna esperanza, pero en lugar de aceptar este veredicto, comenzó a asumir la sensación de perfecta salud. Cada noche, antes de dormir, construía una escena que implicaba que estaba completamente bien. Imaginaba a su médico expresando su asombro por su recuperación. Persistió en esta suposición a pesar de todas las pruebas físicas que indicaban lo contrario. A los 6 meses, volvió al médico para hacerse unas pruebas y, para sorpresa de éste, no había rastro de la enfermedad. El médico lo calificó de milagro médico, pero no fue un milagro médico, fue un milagro de la conciencia. Verás, el poder creado no reside en el médico, en la medicina ni en ninguna agencia externa. Reside en tu conciencia. Cuando cambias tu concepto de ti mismo, cambias tu relación con todo lo que hay en tu mundo, incluido tu propio cuerpo. Ahora quiero abordar un aspecto crucial de la manifestación que muchos pasan por alto. Tu milagro no es algo separado de ti mismo. No estás tratando de atraer algo desde fuera. Estás despertando a la realidad de que todo lo que deseas ya existe dentro de ti en estado potencial. La manifestación no es atracción, es expresión, es la proyección de lo que ya existe en tu interior. Piensa en una bellota. Dentro de esa pequeña semilla existe todo el potencial de un poderoso roble. El roble no es atraído por la bellota desde el exterior, se desarrolla desde dentro a medida que la naturaleza inherente de la bellota se expresa. Del mismo modo, tu milagro es la expresión natural del estado de conciencia que has asumido. Es el roble que emerge de la bellota de tu suposición. Esta comprensión transforma tu forma de abordar la manifestación. En lugar de intentar conseguir algo, te centras en ser algo, porque lo que eres es lo que expresarás, y lo que expresas es lo que experimentarás en tu mundo tridimensional. En la Biblia leemos: «Tened en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse». Esto no es blasfemia, es la afirmación de un hecho psicológico. Tu imaginación valorándote es Dios en acción. Cuando asumes la mente de tener lo que deseas, estás ejerciendo el mismo poder creativo que creó el universo. Tu milagro no está por llegar, existe ahora como una realidad presente en la imaginación. Y dado que la imaginación crea la realidad, el estado emocional que asumes hoy debe objetivarse en tu mañana. Esto es ley, no suerte ni casualidad. Muchos de vosotros habéis pasado años afirmando pensamientos positivos mientras mantenías un estado emocional de carencia. Habéis recitado afirmaciones de abundancia mientras os sentíais pobres. Habéis declarado estar sanos mientras os sentíais enfermos. Habéis profesado amor mientras os sentíais no amados. Pero os digo que no es lo que afirmáis con los labios, sino lo que afirmáis con el sentimiento lo que crea vuestra realidad, porque el sentimiento es la oración y la oración es el sentimiento. Lo que sientes, atraes. Lo que imaginas con sentimiento, te conviertes. Considera la historia de Jacob y Esaú. Jacob, cuyo nombre significa suave, se cubrió con pieles de cabra para simular el pelaje de su hermano Esaú. Cuando su padre ciego, Isaac, lo tocó, creyó que estaba tocando a Esaú y le dio a Jacob la bendición destinada al primogénito. Esta historia no trata del engaño, sino del poder de la suposición. Cuando asumes el sentimiento de ser lo que quieres ser, aunque tu razón y tus sentidos lo nieguen, recibes la bendición, la manifestación de ese estado. Tu milagro ya es tuyo en la realidad invisible de la conciencia. La única distancia entre tú y su manifestación física
es la distancia entre tu concepto actual de ti mismo y el concepto que asumirías si tu deseo ya se hubiera cumplido. Cierra esa brecha en la conciencia y cerrarás la brecha en la manifestación. Permíteme compartir contigo una técnica que ha ayudado a innumerables personas a salvar esta brecha. Es la técnica de vivir desde el final. Antes de dormir cada noche, construye en tu imaginación una escena que implique que tu milagro ya ha sucedido. Haz que esta escena sea lo más vívida y real posible. Involucra todos tus sentidos. ¿Qué verías? ¿Qué oirías? ¿Qué sentirías? ¿Qué olerías o saborearías? ¿Cómo te responderían los demás? Crea esta escena con tanta claridad que parezca más real que tu dormitorio. A continuación, entra de lleno en esta escena. No la observes desde la distancia. Participa en ella. Siente las emociones que sentirías si esto estuviera sucediendo realmente. Deja que la alegría, la gratitud, la paz y la emoción recorran tu cuerpo. Duerme en este estado, ya que la mente subconsciente es más impresionable cuando entras en el estado de sueño. Hazlo noche tras noche y empezarás a notar sutiles cambios en tu realidad cotidiana. Aparecerán oportunidades que antes no existían. Tendrás recursos a tu alcance. La gente te responderá de forma diferente. Estas son las señales de que tu suposición está echando raíces y empezando a materializarse en tu mundo. Pero no cometas el error de buscar tu milagro exactamente como lo has imaginado. El puente de incidentes que conduce a tu deseo puede tomar formas inesperadas. Confía en la sabiduría de tu mente más profunda para hacer realidad tu deseo de formas que tu intelecto no puede concebir. Tu papel es mantener la suposición del fin, no dictar los medios. Ahora enfrentémonos al gran enemigo de la manifestación, la duda. La duda no es lo contrario de la fe, es la fe en lo contrario. Cuando dudas, en realidad estás ejerciendo fe en lo que no quieres. Estás asumiendo la sensación de no tener, y esa suposición debe objetivarse tan pronto como la suposición de tener. El antídoto contra la duda no es el optimismo ciego, sino una comprensión más profunda del proceso creativo. Cuando surja la duda, no luches contra ella ni la niegues. En cambio, reconoce que es una señal de que has vuelto temporalmente al antiguo estado de conciencia. Luego, vuelve con suavidad, pero con firmeza a tu nueva suposición. Persiste en la suposición de que tu milagro ya es tuyo y con el tiempo, esa suposición se convertirá en realidad. Recuerda las palabras de Jesús. Según tu fe, así te será hecho. La fe no es un sentimiento, es la sustancia de las cosas que se esperan, la evidencia de las cosas que no se ven, es la sensación de ya tener lo que deseas. Cuando mantienes este sentimiento a pesar de todas las pruebas en contra, estás ejerciendo la verdadera fe y tu milagro debe llegar. Quiero abordar algo que impide a muchos aplicar plenamente estos principios: el miedo a la decepción. Algunos de vosotros os impedís asumir plenamente que vuestros deseos se han cumplido porque teméis el dolor de la decepción si no se materializan. Creéis que os estáis protegiendo, pero en realidad estáis garantizando la decepción que buscáis evitar, ya que la ley de la asunción opera con precisión matemática. Lo que asumís, lo convertís en realidad. Si asumís que vuestro deseo podría no cumplirse, esa misma suposición crea la condición en la que no puede cumplirse. Pero si asumen con total convicción que ya se ha cumplido, nada en este mundo puede impedir su manifestación. El secreto está en transferir su fe de la evidencia de los sentidos a la evidencia de la imaginación. Cuando puedan sentir la realidad de su estado imaginado, con la misma intensidad con la que ahora sienten la realidad de su estado físico, su milagro estará asegurado. Consideren la parábola de los talentos. El siervo que enterró su talento en la tierra lo hizo por miedo. Tenía miedo de perder lo que tenía, pero el amo condenó su acción, quitándole el talento y dándoselo al que tenía 10. Esta parábola ilustra una profunda ley psicológica. Lo que temes, lo atraes. Lo que intentas evitar, lo invitas. La única manera de poseer verdaderamente lo que deseas es asumir la sensación de que ya lo posees. Tu milagro no es una posibilidad lejana, es una realidad presente en la conciencia que espera ser reclamada. La elección es tuya. ¿Seguirás viviendo desde la suposición de la falta, de la espera, de la esperanza de que algún día se cumpla tu deseo?
¿O tendrás el valor de asumir ahora mismo que lo que deseas ya es tuyo? Te reto esta noche a que hagas un cambio fundamental en tu conciencia. Deja de pensar en ti mismo como alguien que está tratando de alcanzar una meta y deja de pensar en ti mismo como alguien que ya la ha alcanzado. Deja de verte como alguien que está trabajando para estar sano y empieza a verte como alguien que ya está sano. Deja de sentirte poco querido y empieza a sentirte profundamente querido por lo que asumes que eres y por lo que eres en la conciencia que expresas en la realidad. El mundo exterior puede convencerte de que tu milagro es imposible. La gente puede decirte que eres poco realista, que debes aceptar tus limitaciones y contentarte con menos de lo que tu corazón desea. Pero yo te digo con absoluta certeza que las únicas limitaciones que existen son las que aceptas en tu conciencia. Cambia tu conciencia y cambiarás tu mundo. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Esta palabra no es una expresión pronunciada hace miles de años. Es el poder creativo de tu propia y maravillosa imaginación humana operando ahora, en este momento. Cuando pronuncias la palabra en tu conciencia, asumiendo la sensación de que tu deseo se ha cumplido, estás invocando el mismo poder creativo que dio origen al universo. Tu milagro no requiere que seas especial, talentoso, educado, rico o bien relacionado. Solo requiere que comprendas y apliques el principio creativo que es tu derecho innato como ser humano. Este principio no hace distinción entre las personas. Funciona para cualquiera que lo aplique, independientemente de su origen, circunstancias o fracasos pasados. He visto a personas de todos los ámbitos de la vida transformar su realidad mediante el uso adecuado de la imaginación. He sido testigo de cómo personas sin educación formal han alcanzado cotas intelectuales fuera del alcance de los eruditos. He visto a personas físicamente frágiles recuperar una salud vibrante. He visto a personas en la indigencia alcanzar la prosperidad. He observado cómo personas solitarias y rechazadas se han visto rodeadas de amor y aceptación. Todo ello gracias al mismo principio que comparto con ustedes esta noche. El principio de que la imaginación crea la realidad. La pregunta no es si tu milagro es posible. La pregunta es si estás dispuesto a asumir la conciencia necesaria para su manifestación. ¿Estás dispuesto a dejar atrás tu concepto actual de ti mismo y asumir un nuevo concepto que se alinee con tu deseo? ¿Estás dispuesto a vivir desde el final, incluso cuando todas las pruebas sensoriales lo contradigan? ¿Estás dispuesto a persistir en tu suposición hasta que se convierta en realidad? Si tu respuesta es sí, entonces tu milagro no solo está por llegar, está aquí ahora, esperando a ser reconocido y reclamado. Porque en el reino de la conciencia, donde comienza toda la creación, el tiempo y el espacio no existen tal y como los conocemos en el mundo tridimensional. Tu mañana existe ahora como una posibilidad presente. Al asumir la sensación de esa posibilidad como un hecho presente, colapsas el tiempo y traes tu deseo a tu hoy. Recuerda las palabras de las Escrituras. Antes de que llamen, yo responderé. Y mientras aún hablan, yo oiré. No se trata de una promesa sobrenatural, sino de una afirmación de una ley psicológica. La respuesta a tu oración, tu milagro, existe incluso antes de que lo pidas. Existe como un estado de conciencia al que puedes acceder a través del portal de la imaginación. Cuando comprendas verdaderamente este principio, nunca más volverás a suplicar o rogar por tu bien. Nunca más te sentirás dependiente de circunstancias externas o de otras personas. Sabrás con convicción inquebrantable que tu conciencia es la única realidad y que todo lo demás es su siervo. Te animo a que esta noche te embarques en un audaz experimento. Elige un deseo que te haya costado mucho manifestar. Tal vez sea una relación, una oportunidad laboral, un problema de salud o un objetivo financiero. Durante los próximos 30 días, comprométete a vivir completamente desde la premisa de que ese deseo ya se ha cumplido. Construye una escena que implique su cumplimiento y entra en ella cada noche antes de dormir. Durante las horas en que estés despierto, mantén conversaciones internas como si tu deseo ya fuera un hecho. No le cuentes a nadie este experimento. Guárdalo como un pacto sagrado entre tú y tu maravillosa imaginación humana. Al final de los 30 días,
Te sorprenderá cómo tu mundo exterior ha comenzado a reflejar tu suposición interna. Tu milagro no está sujeto al azar ni a la suerte. Se rige por una ley, la ley de la conciencia. Esta ley establece que todo lo que asumes como verdadero en tu conciencia debe objetivarse en tu realidad. No puede ser de otra manera, porque la conciencia es la única realidad y todo lo demás es simplemente su proyección. A lo largo de la historia de la humanidad, aquellos que han descubierto esta ley han realizado lo que el mundo llama milagros. Pero no eran milagros en el sentido de violaciones de las leyes naturales, eran expresiones naturales de una ley superior, la ley de que la conciencia es la única realidad. Y cuando la conciencia cambia, la realidad debe cambiar para reflejarlo. Al acercarnos al final de nuestro tiempo juntos, quiero enfatizar un punto crítico. Tu milagro no depende de nada externo a ti mismo, no depende de la economía, del gobierno, de las opiniones de otras personas, de tus experiencias pasadas o de tus circunstancias actuales. Depende únicamente del estado de conciencia que asumís y mantenéis. Esta comprensión os libera de la tiranía de las circunstancias. Ya no sois víctimas de las condiciones, sino creadores de las condiciones. Ya no estáis a merced del mundo, sino que sois los amos de vuestro mundo, porque el mundo no es más que vuestra conciencia objetivada. Os invito esta noche a abrazar esta verdad liberadora. Tu milagro ya es tuyo en tu conciencia. Reclámalo, siéntelo, vive desde él y observa cómo el muro exterior se remodela para adaptarse al patrón que has establecido en tu interior. Recuerda que el reino de los cielos está dentro de ti. Este reino no es un lugar, sino un estado de conciencia. Cuando entras en el estado de tener tu deseo cumplido, has entrado en el reino. Y, desde ese reino, tu milagro se manifestará de forma tan natural e inevitable como el amanecer sigue a la noche. No te rindas. Persiste en tu suposición, porque tu persistencia no es una lucha contra la realidad, sino la afirmación de una realidad más profunda, la realidad de la conciencia, como único poder creativo en tu mundo. Tu milagro está aquí, ahora. Existe en este mismo momento, en tu imaginación. Según la ley de la suposición, lo que existe en la imaginación debe objetivarse en tu realidad. Esto no es teoría ni especulación, es ley. Y cuando te alineas con esta ley, nada en este mundo puede impedir que se cumpla tu deseo. Avanza con la convicción de que lo que has asumido en tu conciencia ya es tuyo en tu experiencia. Vive desde esa convicción y observa cómo el milagro se desarrolla ante tus ojos, no como algo nuevo que llega a tu vida, sino como la expresión natural de lo que ya has aceptado como verdadero, la única realidad, la realidad de la conciencia. Te dejo con esta promesa. Todo lo que pidáis en la oración, creed que lo recibiréis. No creáis con vuestro intelecto, sino con vuestro sentimiento. Sentid la realidad de vuestro deseo ahora, y en un futuro inminente tendréis en vuestras manos la manifestación de lo que ya habéis tenido en vuestra conciencia. Vuestro milagro no está por llegar, ya ha llegado. Reconocedlo, reclamadlo, y será vuestro, porque vosotros sois el poder operativo, y vuestra conciencia es la única realidad.